Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por su tiempo. Para mí es un placer poder hablar de mi trabajo, de mi proceso creativo y de los últimos proyectos que he estado ocupado, que me ha ocupado los últimos años. En el Perú hay 55 pueblos indígenas o naciones indígenas que hablan 48 lenguas indígenas, 48 lenguas o 48 idiomas. Uno de ellos son los huitotos. Los huitotos están en la frontera de Perú, Colombia y Brasil, en el río Putumayo. A principios del siglo XX, ustedes recordarán que en Europa y en Estados Unidos, mientras se desarrollaba el neumático, la materia prima, el caucho, salía de la selva de la Amazonía de Bolivia, de Brasil y de Perú. En la zona del estrecho del Putumayo estaban los pueblos boras, huitotos, ocainas y andoques. Desde 1895 hasta 1926, que duró, digamos, este proceso extractivista del caucho, fueron asesinados más de 40.000 personas, ¿no? Muchísimos pueblos fueron exterminados, muchísimos clanes fueron totalmente, desaparecieron, y mi familia fue esclavo de esa época, mis bisabuelos fueron esclavos de esa época, y nosotros estamos en el lado peruano porque en 1912 pasó el conflicto de la Pedrera entre Perú y Colombia en el río Putumayo, y en 1932 y 33 sucedió el conflicto de Perú-Colombia que culminó con el Tratado Salomón-Lozano, donde Perú le otorgaba entrada a Colombia al Amazonas. Entonces, entre esos procesos sociales difíciles para mis ancestros, nosotros, mi abuela, por decisión de mi abuela, nosotros cruzamos al lado peruano y estamos en un lugar que se llama el río Ampiacu, que es afluente del Amazonas, a 12 horas de Iquitos, que es la ciudad más grande de la Amazonía peruana, y bueno, que está entre Iquitos y Leticia, que es una ciudad colombiana en estos momentos. Bueno, yo estoy dedicado a la pintura toda mi vida. Voy a hacer un repaso muy rápido, digamos, de la obra que yo he venido trabajando los últimos años. Mi obra empezó así, empezó el 2004, fue la primera muestra individual que yo realicé en la Biblioteca Nacional de Perú. Es una obra que trata sobre las tradiciones, costumbres de los huitotos, ¿no? En esta escena que ustedes pueden ver es el proceso de elaboración de la corteza del árbol. Estas obras están hechas sobre corteza del árbol, es una tela que se elabora, que se demora entre 2 y 3 días poder extraerla, transformarla en una tela vegetal. Se llama la yanchama porque en la zona del Putumayo donde vivieron mis ancestros no existió el algodón, no crecía el algodón, y entonces para sustituir digamos, al algodón y poder hacer las ropas, las hamacas, las camas, etcétera, se hizo la yanchama, ¿no? Estas también son obras sobre yanchama. A partir del 2007 comienzo a experimentar más que todo con obras con acrílico, una combinación de acrílico y tintes naturales, y van saliendo estas obras de gran formato, bueno, no tan grandes como ahora. Y mi obra en estos años, hasta el 2007, 2008, son obras muy narrativas, están muy centradas en lo que es los mitos, las historias, las anécdotas, leyendas,
experiencias de mis ancestros respecto al espacio, llamémoslo, amazónico, ¿no? Esto es una obra donde Buinaima, que es este personaje principal, que tiene cabello de arco iris, que crea la tierra, crea los animales, crea los seres de la Amazonía a partir de su saliva y a partir de un sueño. La concepción Huitoto, cada pueblo indígena, y ahora Harry no vamos a tener la oportunidad de escucharlo, cada pueblo indígena tiene una concepción totalmente diferente a la forma de cómo se crearon las distintas cosas que pueblan y que están en la Amazonía, ¿no? Para nosotros es a partir de la saliva del creador, que se llama Mobuinaima, que se convierte en arcilla, y a partir de eso esa arcilla va creciendo a medida que él va caminando. En la concepción Huitota la tierra es plana, está sobre el agua, debajo del agua hay una mantarraya, y debajo de esa mantarraya hay 7 niveles de agua, 7 espacios acuáticos, cada uno poblados por espíritus, dioses y demonios, etc., ¿no? Son obras ya totalmente en acrílico. Comienzo a dejar mucho lo que es los tintes naturales y una pintura muy narrativa, muy tradicional. Esta en particular me encanta porque hace referencia que en el principio el primer color que existe en la concepción Huitota es el negro. Van a poder ver ustedes que la mayoría de mis obras es sobre fondo negro. Y sobre el negro, sobre esa oscuridad, el creador Mobuinaima, que ustedes ya vieron, comienza a crear los peces, al humano, a los animales, etc., ¿no? Y esto es el árbol de la vida, que es un mito muy, muy importante, donde se originan los ríos, los peces y los alimentos. También obras ya más recientes. Esta es una obra que hice en el tiempo del coronavirus. Es un dios, este dios se llama Hitoma, que es el dios sol. Está con un tapabocas, lleva un collar en la mano derecha lleva un collar de cabezas, que son los enfermos y los muertos. En la época del COVID en la Amazonía fallecieron muchísimos abuelos indígenas. Lleva en la mano izquierda un billete en verde que hace referencia, si no me equivoco, déjame que lo lea. No logro leerlo. Está escrito al revés. Creo que dice como 10.000 o 100.000 soles, 100.000 soles al mes. Es lo que, si no me equivoco, es lo que dice. Es lo que costaba una cama en una clínica en tiempos del COVID. Una cama por noche, ¿no? 100.000 soles vendrían a ser como algo de $30.000, ¿no? Por noche. O sea, imposible que hubiera sobrevivido muchísima gente, ¿no? Esta es una obra que se llama El territorio de los abuelos. Obra ya, voy a avanzar y detenerme en esta, porque también esta obra se llama El territorio de los abuelos 2. Es una obra que ahorita se está exponiendo en la Bienal de Venecia, una obra de formato gigante. Para el mundo indígena hay 2 territorios, ¿no? Está el territorio físico, está el territorio geográfico que todos conocemos, y está el otro territorio, el territorio inmaterial, el territorio de los mitos, las historias. Estos 2 territorios son totalmente inherentes, lo uno no puede sobrevivir sin lo otro, ¿no? Por eso en las luchas indígenas,
los territorios, en eso estamos, en ese proceso, los territorios indígenas tienen que ser totalmente autónomos. Es la única forma que a nosotros nos garantiza, no solamente a nosotros, sino garantiza a las personas y a las otras generaciones que vayan a venir, nos garantiza de que vayan a sobrevivir durante los próximos años, ¿no? Mi pintura no es una crítica abierta, confrontacional hacia el sistema, pero sí podemos encontrar puntos donde son muy críticos respecto al sistema. Ustedes pueden ver a la mano izquierda, o en el centro van a ver a un personaje que está ahorcado con una bandera de la Unión Europea, ¿no? Aquí. No sé si lo pueden ver. No aparece el puntero. Está la bandera de la Unión Europea, la bandera de Perú y la bandera de Estados Unidos. Está la bandera de la Unión Europea porque los museos europeos, en general de todos los países europeos, están llenos y repletos de objetos que han sido saqueados, que han sido conseguidos de una forma muy violenta de las colonias tantas latinoamericanas como africanas, ¿no? Entonces debe haber una repatriación de esos objetos a los lugares de origen. Creo que Alemania es el país que más ha repatriado, por decirlo así, objetos a sus colonias africanas, ¿no? Está la bandera de Estados Unidos porque todos los países latinoamericanos aspiran a una democracia como la de Estados Unidos, pero en la práctica, digamos, en mi opinión, es una pseudo-democracia la que vivimos todos, ¿no? Está la bandera de Perú porque la relación que ha tenido el gobierno peruano con los pueblos originarios ha sido una relación muy vertical, muy violenta, de un proceso de dominación, inhumana, ¿no? Solo para mencionar la época del caucho, después cuando se abrió la carretera marginal de la selva con el presidente Fernando Belaúnde Terry, el presidente considerado más democrático en el Perú. Junto con la Marina de Estados Unidos se bombardearon varios pueblos indígenas en la selva amazónica con napalm. Estamos hablando de 1970, 75, por ahí. Todo está documentado. Entonces, toda esta relación que tienen los estados en general, los estados latinoamericanos con los pueblos originarios, es de una violencia desmedida, ¿no? Entonces, esa es de un modo rápido lo que significa esa obra, ¿no? Las canoas tienen sueños feroces, es una obra reciente también de este año. Hace una crítica a la academia. Si vemos, el personaje que está acá a la derecha es un indígena que ha ido a la academia, pero la academia, tal como lo conocemos, es muy rígida y en el proceso de aprendizaje y de formación, el indígena termina convirtiéndose en un militante más de la academia que de su pueblo, ¿no? La obra nace a partir de haber leído una tesis de un joven indígena muy celebrado en los últimos años respecto a una investigación, una tesis que había hecho respecto a una rana que tiene un veneno. Y en su tesis, que fue publicado y que ahora es un libro, él llama a sus contemporáneos, a los de su mismo pueblo, lo llama como informantes, ¿no? La palabra informante, usado y normalizado por la academia en el siglo XX, es, en mi opinión, una de
Y es una forma como de colonización, y es una forma de dominación y de verticalidad tremenda, ¿no? No puedes llamar informantes a alguien que sabe sobre su mundo, sobre su vida. O sea, el conocimiento lo tiene él, ¿no? Entonces la obra, sí, para no extenderme mucho, es una crítica extensa sobre la academia peruana y su relación con los estudiantes indígenas, ¿no? Esta es una obra que se llama El Río, una obra de formato grande también. Ustedes podrán ver, lleva un texto que dice: en el principio solo existía agua y oscuridad, y sobre ella floreció el árbol de la abundancia, y el árbol se transformó en humano, en agua, en río, y ahora respira desolado y agonizante, ¿no? Pueden ver también que en el cuerpo tienen tres flechas, y en cada flecha está la bandera de Rusia, está la bandera de Estados Unidos y está la bandera de la Unión Europea, ¿no? Estas son obras que se están exponiendo ahora en Venecia. La crítica es que el año pasado nosotros tuvimos en la Amazonía en general, tuvimos el verano más caliente. No sé si habrán visto en las noticias que hubo muchísimas muertes de delfines rosados, y esas muertes sucedieron porque hay en el río Amazonas hay un alga que cuando llega a un nivel que llegamos nosotros como a 50 grados, despide unas toxinas y comienza a envenenar el agua, ¿no? Entonces, la situación de la Amazonía y la situación de los territorios indígenas en estos momentos es de una situación o de un nivel de no retorno. El indígena no va a salvar el planeta, no va a salvar la selva. Y la obra habla sobre eso, ¿no? Habla de este proceso histórico, mítico, de cómo se han creado las cosas en el imaginario y en las cosmologías indígenas, y cómo ahora la situación, más allá de los sistemas de cada país, como por ejemplo el sistema democrático de Estados Unidos o el sistema ruso o el sistema chino, ninguno de estos sistemas en realidad está interesado en salvar el planeta o salvar la Amazonía o crear mecanismos para poder salvaguardar los territorios y a las personas que viven en estos territorios vulnerables como la Amazonía, ¿no? Entonces, este personaje, que es el río, está flechado por estos sistemas como les repito, que ninguno de estos sistemas, así uno esté a favor o en contra, en realidad es bueno para las sociedades indígenas, ¿no? Este cuadro, de formato grande también, se llama Aquellos otros mundos. Es un cuadro que habla sobre los líderes indígenas asesinados los últimos 10 años. Los últimos 10 años, los líderes indígenas que están defendiendo su territorio, el del narcotráfico, de la tala ilegal, de la minería ilegal, de la trata de personas, han sido asesinados de una manera desmedida y donde el Estado peruano no tiene ninguna intervención, ¿no? Oficialmente se han asesinado 32 o 33, pero extraoficialmente, según informes de instituciones indígenas como AIDESEP, que es la institución más grande que agrupa a todas las organizaciones indígenas en Perú, son más de 60 líderes indígenas que han sido asesinados en los últimos 10 años. La obra es una denuncia frontal, no solamente, digamos, hacia el Estado peruano, en realidad es una denuncia, digamos, al sistema, a un sistema que cada vez es mucho más violento contra los ecosistemas como el del Amazonas, ¿no? He hecho murales como esto
en Bretaña, que son murales de 10 metros, esta de 60 metros cuadrados, otras muestras que hice los últimos años. Esto lo hicimos en la Embajada de Perú y en el Banco Interamericano de Desarrollo en Estados Unidos. Esto es una retrospectiva que hicimos, que fue curada por Cristian Bendayán. Cristian Bendayán es uno de los curadores más prolijos y brillantes que tenemos en este momento en Perú. Fue en el Centro Cultural del Británico, una gran galería que tiene. La muestra incluyó 96 obras, desde el año 2004 hasta el 2021. Obras de gran formato y obras sobre papel, sobre distintos soportes. Esto fue en el Instituto Cervantes de Pekín, de Beijing. Esto fue en el Centro Cultural Garcilaso de la Vega, en Cancillería, en Perú. En San Marcos, una de las primeras obras, el Museo de Arte de San Marcos pertenece a la Universidad Nacional de San Marcos, uno de los museos, centros culturales muy importantes en Perú. Y los últimos años también, desde el 2020, me metí a hacer curadurías. Primero porque en Perú no hay curadores indígenas, y en este proceso largo de autorrepresentación, yo ya, como a partir de las reflexiones y de las muestras que había venido haciendo, llegamos a la conclusión de que debería haber una nueva corriente y un nuevo tratamiento de los mitos, las historias y las formas como uno quisiera contar el mundo de donde viene, ¿no? Esta primera curaduría lo hicimos en Crisis, es una galería peruana que trabaja mayormente con artistas de afuera. Hicimos la co-curaduría con Juliana Borea. Juliana Borea es una de las curadoras peruanas importantes que vive en Newcastle, en Reino Unido. Curamos la obra de Harry con la de Santiago, que es mi papá. Fue una muestra que habló sobre la época del COVID, de cómo había afectado, de cómo los indígenas habían, a partir de su conocimiento de la medicina, habían sobrevivido, ¿no? Esto fue la segunda curaduría que hice en otra galería, una que se llama Martín Yepes, que está en el Centro Histórico de Lima. Ya no eran dos artistas, sino se incluyó a un grupo de artistas de distintos pueblos indígenas. Hicimos muchas visitas guiadas. También estuvo Harry, estuvo su papá y otros artistas de otros pueblos, ¿no? Esto fue una curaduría que hice de mi padre el año pasado, si no me equivoco, en el Centro Cultural Garcilaso de la Vega. Fue una muestra muy, muy importante para mí porque es la primera vez que trabajé intensamente con mi papá y hablar sobre su proceso creativo y hacer un texto. Y fueron obras de muy, muy grande formato, se hicieron visitas guiadas, se hizo una conferencia. Posteriormente la obra de allá, tanto mi papá y mi mamá son representados por una galería en Perú, en exclusividad. Entonces la obra de allá, que está en vertical, la primera de la izquierda, 2 meses después la galería terminó, hizo que lo adquiriera la Tate Gallery de Londres y ahora forma parte de la colección de ellos, ¿no? La última curaduría fue esta del año pasado en el Centro Cultural de la Universidad de Lima. La Universidad de Lima es una de las universidades, digamos, más importantes de Lima, muy evocado a la cuestión de negocios, de administración y de leyes.
muy alejado del arte, pero hicimos la muestra ahí. Tuvimos fue muy desafiante porque hubo instalación, hubo pintura, hubo objetos, hicimos un documental. Las obras que están a la izquierda fueron obras de Dina Nanko. Dina Nanko es Awajún Huanpis, educada, formada en San Marcos, en literatura. El año pasado le otorgaron el Premio Nacional de Literatura en Lenguas Originarias. Es la primera indígena, digamos, con un reconocimiento de esa categoría. Muy, muy brillante, con un nivel de análisis y reflexión, no solamente respecto a su, llamémoslo, a la idiosincrasia awajún o Huanpis, sino a todo el rol, digamos, de la academia respecto al mundo indígena, ¿no? Se atrevió a hacer esas obras. La idea, digamos, de las curadurías era, de esta curaduría era encontrar muchísimo más artistas indígenas reflexionando sobre el contexto contemporáneo, ¿no? Dentro de lo que conocemos como el arte indígena contemporáneo. Y quiero, para terminar, quiero quedarme aquí. Nosotros, o yo más que todo, mi familia, Nereida, mi mamá, mi padre, Santiago, mi padre y yo, nos etiquetamos o estamos dentro de lo que se conoce en Perú el arte indígena contemporáneo. El arte indígena es un movimiento global que tiene en este momento muchísima influencia en el arte contemporáneo. Esta Bienal, la de Venecia, encontramos artistas indígenas de Nueva Zelanda, de Australia, de Nicaragua, de Brasil. Y el arte indígena tiene una influencia, digamos, en estos momentos inmenso, tanto en el mercado del arte contemporáneo, en la academia. Y bueno, entonces nosotros estamos en ese proceso porque creemos que el arte indígena es la corriente que nos ha dado a nosotros las posibilidades de poder reflexionar y hacer un ejercicio político de autorrepresentación. Cuando uno mira todo el siglo XX, yo llego a la conclusión de que el indígena siempre le han dicho qué hacer, o siempre le han dicho esto es bueno para ti. Son otros los que se han apropiado de la voz, son otros que se han apropiado de las estéticas, se han apropiado del conocimiento. No ha habido hasta antes, después del arte indígena contemporáneo, una corriente o una corriente donde el indígena se haya sentido más cómodo, donde el indígena sí haya hecho, digamos, este ejercicio de autorrepresentación, como lo que está pasando en este momento en Brasil y en Perú.